Muy buenas noches, abogada. Mi nombre es Nelcy Lara y a continuación daré a conocer la historia del Poder Judicial de acuerdo al contenido de las constituciones que han sido vigentes en la República de Honduras. Para comenzar esta historia, partiré del hecho de la proclamación de la independencia, del Acta de Independencia, que con ello se crea la Federación Centroamericana y con ello también la creación de la primera Constitución de la República, que es del año de 1824. En tal Constitución se refiere a la Corte Suprema, en que la misma deberá ser compuesta o se debe componer de 5 a 7 individuos, que los mismos deben ser electos a voluntad del pueblo y deben ser renovados por 1/3 cada 2 años, sin poder reelegirse. Como requisito para ser magistrado de la Corte Suprema en el año 1824, que data la Constitución, se necesitaba ser de origen americano, como también tener residencia interrumpida por 7 años y que fuera próxima a la elección. Y debía estar en el ejercicio de sus derechos y ser del estado seglar y ser mayor de 30 años. Ya en la Constitución de 1835, los magistrados eran nombrados no por el pueblo, sino por la Cámara de Representantes, y eran renovados también por tercio cada 2 años, solamente con la diferencia que aquí sí podían ser reelectos, y su periodo se comenzaría a contar desde abril. Ya en la Constitución del año de 1839, el número de magistrados propietarios era de 7 y la misma Corte nombraba a su presidente y al fiscal. Ya en la Constitución de 1848, la Corte Suprema de Justicia estaba integrada por 6 magistrados y 2 suplentes. Y siguiendo a la Constitución de 1880, la más importante por ser reconocida en una época de progreso de la reforma liberal, aquí esta Corte Suprema de Justicia era compuesta por 5 magistrados y los mismos pues ejercían sus funciones durante 4 años. Igual forma, en la Constitución de 1884, los magistrados eran 5, pero eran elegidos popularmente, ya por el pueblo, no por la Cámara de Representantes, y también podían ser reelectos, siendo el periodo de tiempo que ellos podían ejercer sus funciones por 4 años. En la Constitución de 1906, la Corte Suprema de Justicia estaba integrada por 5 magistrados propietarios y 3 suplentes, en total 8, electos ya, en este caso por el Congreso Nacional, no por el pueblo. En la Constitución de 1924, se requería para ser magistrado ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, ya no solamente ser americano, sino ser ciudadano de la República de Honduras, estar en el ejercicio de sus derechos civiles, también ser abogado y ser mayor de 30 años, y que haya desempeñado el cargo en la Corte de Apelaciones como magistrado durante 1 año, por lo menos. Como también en la Constitución de 1936 se establecen los mismos requisitos de la anterior Constitución de 1924. En la Constitución ya de 1957 se decreta por la Asamblea Nacional el 19 de diciembre del mismo año, que era suscrito por el secretario en cuanto a la organización del Poder Judicial
de Honduras, y la misma iba a estar integrada por 5 magistrados propietarios y por 3 suplentes. Y para ser magistrado se necesitaba ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, por lo mismo también ser hondureño, ser del estado seglar y haber desempeñado los cargos de juez de letra o magistrado de la Corte de Apelaciones durante 1 año, o ejercido la profesión de abogado 5 años por lo menos. Ya en la Constitución de 1965 establece que la Corte Suprema de Justicia iba a estar integrada por 9 magistrados propietarios y por 7 suplentes, y se dividía en 3 salas: en la sala de lo civil, en la sala de lo criminal y en la sala de lo laboral y de lo contencioso administrativo, y que el periodo de la Corte Suprema de Justicia sería de 6 años. Durante este periodo, donde se presidió por el general Osvaldo López Orellana, en su carácter de presidente constitucional de Honduras, y desempeñó el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Después del gobierno del general López Orellana, sucedieron algunas administraciones de facto y Honduras volvió al régimen constitucional al celebrarse pues elecciones libres para una asamblea constituyente, en la que resultó triunfante pues el partido de la oposición, el liberal, al que se tuvo el honor de permanecer pues 50 años. Después de eso, en el año de 1980, se eligió en la Asamblea Nacional como presidente provisional el general Policarpo Paz García. Y como motivo pues para elegir la nueva Corte Suprema de Justicia. Ya en nuestra actual Constitución de la República, que es la de 1982, cuando se refiere al Poder Judicial, se expresa como la potestad de impartir justicia. Y pues la justicia es la que emana del pueblo y se administra gratuitamente en nombre del Estado por magistrados y jueces independientes. Por lo mismo, la Corte Suprema de Justicia está integrada por 9 magistrados propietarios y 7 suplentes, elegidos pues por el Congreso Nacional, y dividida en la sala, de acuerdo como dispone el reglamento de la Corte, que las mismas son sala de lo civil, de lo penal, de lo contencioso administrativo y de lo laboral. El presidente de la Corte Suprema de Justicia será electo pues por el Congreso Nacional por un periodo de 4 años, y el mismo también puede ser reelecto. Para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, hondureño por nacimiento, abogado de los tribunales de la República y haber ejercido